Pueden sentarse, hermanos. Quiero ser breve esta mañana con la ayuda del Señor. Quiero exponerle un tema en el cual sé de que muchos nos vamos a identificar. Y le voy a explicar estos dos versículos que hemos leído para poder irlo entendiendo más adelante. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Qué pocos. ¿Cuántos tienen fe? ¿Está seguro que tiene fe? ¿Estamos seguros que tenemos fe? Vamos a meditar en la palabra y nos vamos a dar cuenta si es fe la que tenemos o es emoción en la que vivimos muchas veces. Porque vamos a ver dos cosas diferentes. Uno es tener fe y otra cosa es dejarme llevar por mis emociones y por mis sentimientos. Y a la hora de la necesidad, del problema que yo pueda estar pasando, ¿quién predomina en esa necesidad? ¿Mi fe o mis sentimientos? Yo le he titulado a la enseñanza o a la predicación de esta mañana, la fe que se ve. Ese es el tema de esta mañana. La fe que se ve. Vea qué precioso es esto. Yo le reitero y le hago otra pregunta. ¿Ustedes creen de que la fe se ve? ¿Ustedes qué dicen? ¿La fe se puede ver? Algunos dicen sí. Otros están en duda. Otros me dicen no. ¿Cómo es que la fe se ve? La Biblia nos habla y nos dice que la fe sí se ve. La fe tiene que ser demostrada a través de lo que usted y yo confesamos, y no solamente confesamos, sino de lo que creemos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces la fe sí es visible, amados, es visible. Por eso le decía, la fe se ve. Algunos me decían sí, otros me dicen no, otros están en duda. Yo le reitero, la fe sí se ve. Pero en otras palabras, la fe se tendría que ver, reflejar en la vida del cristiano. Le hago un ejemplo rapidito. Vamos a Marcos capítulo 2 versículo 1 al 5, para que podamos ver ejemplos acerca de esto, acerca de la fe, de una fe que se ve, de una fe que no solamente se dice o se habla, sino de una fe que actúa a través de la convicción que usted y yo tenemos delante del Señor. En una ocasión estaba Jesús, estaba predicando en una ciudad, en una de las casas. Y mientras Jesús estaba predicando, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, dice del 1, por favor, del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después dice de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Versículo 2, vamos al 5, hasta el 5. E inmediatamente se juntaron, dice, muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Ahí estaba Jesús predicando la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo ¿a quién? Trayendo, dice la palabra, a un paralítico que era cargado, dice, por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Se fueron para sus casas porque Jesús estaba ocupado y ya no cabían más en el lugar. La Biblia no dice eso. Por eso le vuelvo a reiterar, la fe tiene que ser visible a través de lo que usted y yo creemos. Porque mientras Jesús predicaba, dice la palabra de que ya no podía entrar más nadie a ese lugar. Pero había un hombre que estaba paralítico. Y aparte de él habían 4 más que la Biblia no dice si eran sus amigos o si eran familiares de él.
Pero acá está la fe que actúa en la vida de las personas. Porque a pesar de que ellos ven la dificultad en la cual ellos estaban, dice la palabra que ya no cabían. Entonces dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde Jesús estaba. Y haciendo una abertura, bajaron, dice, el lecho que ya hacía el paralítico. Entre los cuatro bajaron al paralítico. No les importó, amado, quitaron el techo, pero es la fe que ellos tenían, porque sabían que Jesús estaba en esa casa. Entonces dice la palabra, al ver Jesús, dice, ¿qué estaba viendo Jesús? La fe, dice, de ellos. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento no solamente sus pecados, sino en ese momento recibe sanidad ese paralítico. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, le vuelvo a reiterar, nosotros casi siempre decimos, yo tengo fe, yo creo de que Dios lo puede hacer. Pero muchas veces no pasamos del decir las cosas para poder actuar, para que Dios pueda obrar a través de nuestras necesidades. Yo le hago la pregunta, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en esta situación? ¿Qué hubiésemos hecho o cómo hubiéramos actuado nosotros si nosotros hubiéramos sabido que Jesús estaba en la casa, pero que ya no podíamos entrar? ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Muchos de nosotros hubiéramos cogido al paralítico y nos hubiéramos regresado a nuestras casas. Muchos hubiéramos actuado así. La fe tiene que ser visible a través de lo que yo creo, a través de mi convicción. Y ellos no se dejaron ir por el problema que tenían enfrente. Ellos seguían creyendo que esa era la oportunidad o la única oportunidad que ellos tenían, porque tenían fe. ¿Cuántas veces no les he explicado, no les he dicho? Sobre todo cuando se están buscando trabajos, cuando alguien está desempleado. A veces nos dicen, pastor, ayúdeme a orar para que Dios pueda darme un trabajo. Yo le digo, ok, ora tú también, porque muchas veces solamente dejan orar al otro, pero ellos no oran. Casi siempre le digo, hermano, hermana, ayúdeme a orar para que Dios me dé trabajo. Y uno dice, ok, pero ora tú también. Tiene fe que Dios te va a dar trabajo y le dicen, amén, yo creo que Dios me va a dar trabajo. Pero también la fe viene a través de la acción, amados hermanos. Yo tengo fe que Dios me puede dar un trabajo. Yo voy a orar delante del Señor, pero también voy a actuar. ¿Cómo así, pastor? Yo oro, pero también yo busco trabajo. Parece que no me escucharon. Yo oro, pero también actúo. ¿Sí? No te va a caer nada del cielo, amado hermano. Si en algún momento te enseñaron, del cielo te va a caer todo. Lo más que te puede caer es una pedrada, y bien merecida la vas a tener, para que podamos despertarnos. Porque la fe viene también a través de la acción. Y si yo le estoy pidiendo un trabajo al Señor, yo oro delante del Señor, pero yo voy a meter mi currículum y voy a preguntar si alguien sabe de trabajo, y a través de la obra del Espíritu Santo Dios va a tocar la vida de alguien, para que ese alguien Dios pueda usarlo y pueda darme trabajo. Pero si somos un atajo de vagos, por más que podamos estar orando, no te va a llegar nada. Muchos oran, siempre le he dicho, pidiéndole al Señor no encontrar trabajo. Muchos buscan trabajo y dicen que oran, pero pasan echadotes en sus camas todo el santo día. Así no vas a encontrar trabajo, amado. Esperando que te llamen, a ver si alguien me llama. Ni siquiera la suegra se acuerda de ti. La acción, amados, la acción, la cual nosotros tenemos que tener.
para que esa fe pueda ser reflejada no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Siempre le he dicho, ¿cómo es posible de que hay cristianos que viven en abundancia y hay otros cristianos que no tienen nada? Yo le pregunto, ¿no es el mismo Dios que tenemos? ¿No es el mismo Dios que adoramos? ¿No es el mismo Dios que le pedimos? Y entonces, ¿por qué no recibimos? ¿Será de que estamos fallando en algo? ¿Será de que algo no va o en algo nos estamos equivocando? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser reflejada en la vida de cada uno de nosotros. Este paralítico estaba ahí, hermanos, él no podía hacer nada. Pero la fe, no tanto del paralítico, sino de los que lo acompañaban, de los 4 que estaban con él. O sea, no le estoy hablando de la fe del paralítico, porque el paralítico no podía hacer nada. Pero los 4 que estaban con él, actuó la fe que ellos tenían. Y no les importó botar el techo, hacer el ridículo si es posible. Pero ellos habían creído y sabían que Jesús era la única solución para sus vidas. No les importó. Quizás que se burlaran de ellos. Quizás, qué sé yo, amados hermanos, que les hubieran dicho tantas cosas, no les importó nada. Ellos sabían que era la única oportunidad que tenían. Fueron a ese lugar y en ese momento ese paralítico recibió sanidad. La fe que actúa, la fe que se ve, la fe que tiene que ser demostrativa en nuestras vidas. La fe, según el diccionario de la Academia o de la Real Academia Española, dice que la fe es la convicción, y la convicción tiene como significado la seguridad que tiene una persona de la verdad y de la certeza de lo que piensa, de lo que cree o de lo que siente. Esa es convicción. Se lo vuelvo a reiterar: la seguridad que tiene una persona de la verdad. O sea, usted y yo tenemos que tener esa convicción en quien nosotros hemos creído. Tenemos que tener la certeza de lo que se piensa, de lo que se cree o de lo que se siente. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, acerca de la fe, que es un versículo muy pero muy conocido. Porque le vuelvo a reiterar, lo que Jesús vio fue la acción que estos hombres tuvieron para poder llevárselo a pesar de la situación en la cual ellos estaban. Dice Hebreos 11:1. Después dice: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pastor, ese versículo yo lo conozco hasta de memoria. Y sé que muchos lo conocemos de memoria, ese versículo. Sí, pastor, es que la fe es esa, la certeza de lo que se espera. Si es la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces no vamos más allá de lo que nosotros hemos leído, porque no hemos todavía comprendido el verdadero significado de lo que es la palabra fe en nuestras vidas. Por eso de que muchas veces no se refleja. Pero la fe en el cristiano, ya no según la Real Academia Española, dice, sino en la vida del cristiano, fe es tener la seguridad en Cristo. Que aunque si no lo veamos, sabemos que Él está. Esa es convicción en la vida del cristiano. Y se la voy a explicar en otras palabras. Algunos me dicen, pastor, pero es que qué aburrido estuvo el culto hoy, pastor. Hoy no sentí nada, pastor. ¿No he escuchado cristianitos que salen de las iglesias? Hoy no sentí nada. Es que el problema no es la iglesia.
El problema somos nosotros. Y acá, usted y yo no estamos por sentir, porque no somos sensacionalistas, no estamos por sentimientos. ¿Sabe cuál es la convicción y la certeza? Que aunque si usted no sintió nada, no sintió a Dios, usted tiene que tener la certeza que aunque si no lo sintió, usted tiene que saber que Dios está en este lugar y Dios está en su vida. Lo haya sentido o no lo haya sentido. Esa es la certeza. Esa es la convicción. Saber de que Dios es Dios y que Dios está en mi vida, lo haya sentido o no lo haya sentido, porque no se trata solamente de sentir. Es que hoy sí lo sentí al Señor y hoy me voy fortalecido en la presencia del Señor, me voy gozoso, me voy a leer y está bien, pero cuando no lo sentiste, ¿cómo te vas? Mal, pastor. Me voy igual como vine. Quizás peor todavía, pastor, porque no sentí nada. No se trata de sentir, te vuelvo a reiterar. Se trata de convicción, de fe, de saber que si lo sentiste o no lo sentiste, Dios es Dios. Esa es la convicción, esa es la certeza que tenemos que tener cada uno de nosotros como cristianos. Porque la verdadera fe es aquella que cuando tú le pides algo a Dios y Él te lo concede, tú le das gracias a Dios porque Dios te lo pudo conceder. Pero fe también y convicción es que cuando tú le pides algo a Dios y Dios no te lo da, tú también le das gracias a Dios y estás convencido que Dios un día también lo va a hacer. Eso es fe, amados. O sea, fe no es solamente porque Dios lo hizo. Fe también es cuando Dios no lo hizo en tu vida. ¿Cómo actuamos nosotros los cristianos? Es que hoy sí, porque Dios respondió a mi vida. Y cuando Dios lo hace, gloria a Dios, y hay que alabar y hay que glorificar a Dios. Pero cuando no tienes respuesta aparentemente delante de Dios, ¿cómo actuamos delante de Él? Que Dios no me escucha, pastor. Que Dios no me oye. Es que Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. El que se olvida de Dios es usted o soy yo. Dios es Dios y Dios permanece siendo Dios. Él es inmutable. Pero el que cambia es el hombre. Y Dios es Dios. Dios se mantiene allí, en la misma situación, allí mismo. Pero esa es convicción. Cuando Dios te responde, tú le agradeces a Dios y alabas a Dios. Y cuando Dios no te responde, también tendríamos que agradecer y alabar a Dios, porque Dios también no te respondió. Pero con la convicción y la fe que un día Dios te va a responder a lo que tú le estás pidiendo. Esa fe, la fe que tiene que ser reflejada en nuestra vida, en la vida de los demás. La fe cada vez que nosotros le pedimos al Señor por algo, cada vez que le pedimos al Señor, Señor, qué sé yo, amado, que le estamos pidiendo por sanidad a nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios lo sana, ¿qué hacemos? Gracias, Señor, porque lo sanaste. Y glorificamos a Dios. Pero yo te hago una pregunta. ¿Y si por ese que estabas orando para que Dios lo sanara se muere? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿No se lo ha preguntado? Qué lindo es poder adorar a Dios con libertad, saber que Dios responde, saber que Dios hace y hace conforme su voluntad. Porque acá siempre le he enseñado y le voy a seguir enseñando. Acá no venimos a decretar, acá no venimos a imponer, ni venimos a declarar. Venimos a pedirle y a suplicarle el favor de Dios y que Dios obre como Él quiera obrar, que es diferente. Pero el hombre hoy decreta. El hombre dice: yo no acepto un no de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptar un no de Dios? Dios con su soberanía puede hacer como Dios quiere. El día de ayer estuvimos en un funeral.
Tuvimos que viajar con algunos hermanos, con Mimo, su esposa, mi esposa y mi persona. Desde las 6 de la mañana hemos salido para Génova porque falleció la mamá de nuestra hermana Elena. Allá estuvimos en el funeral. Yo le decía a Mimo, le digo, bueno, yo iba con mi camisa blanca, normal. Otros iban todos de negro. Yo les decía, yo no me he visto de negro en un funeral, y no por falta de respeto. Yo me he visto de blanco como yo quiero, porque yo tengo la convicción que la mamá de nuestra hermana aceptó a Jesús y ella está en un mejor lugar, amado hermano. Y sé también de que cuando el día que Cristo venga por su iglesia, sé también que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice, los que hemos quedado también nos reuniremos juntamente con ellos en las nubes. Esa es la fe y la convicción. Y estábamos allá en el funeral, y está bien, se vale llorar, hay que llorar. Dijo Salomón el sabio, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo para todo y está bien. Pero eso no tiene que aplacar la fe y la convicción que yo tengo en mi vida. Porque dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Y ¿sabe qué precioso fue ese momento? Porque después que terminó el funeral, nos hemos ido a la casa de ellos, que habían preparado un banquete como usted no tiene idea. Y pudimos compartir con toda la familia, que muchos de ellos yo no los conocía. Y pudimos compartir con ellos la palabra del Señor. Pudimos estar con ellos en esos momentos. Pero la fe tiene que ser reflejada hasta en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, de dolor, de llanto. En mi comportamiento, en mi fe, en mi agradecimiento delante del Señor. Porque muchas veces le pedimos a Dios, Señor, sana, y si Dios no quiere sanarte, ¿qué vamos a hacer? Señor, restaura la vida de X persona. Dios lo puede hacer. Pero si Dios no lo hace en el momento, mi fe y mi convicción y mi certeza tiene que ser que Dios lo va a hacer un día. Restauración por nuestras familias, salvación, vuelvo a reiterarle, trabajo, entre tantas otras cosas. Porque mi fe o mi convicción no depende de lo que Dios pueda hacer en mi vida. Escucha esto, mi fe y mi convicción no depende por lo que Dios puede hacer o hace en mi vida, sino también cuando Dios no lo quiere hacer. Esa es fe y es convicción. Porque a Dios no le podemos torcer el brazo, ni lo podemos obligar. Dios hace como Él quiere, y Dios es Dios. Y cuando Dios hace como Dios quiere, y quizás no responde mi petición o lo que yo le he pedido, mi gratitud y mi adoración y mi alabanza delante del Señor tiene que ser aún mejor, como cuando Dios quizás tuviese respondido. ¿Sabes por qué? Porque Dios muchas veces nos mete en prueba a nosotros. Dios casi siempre permite dejar un lapso de tiempo en la cual tú no escuchas nada, en la cual parece de que estás en el desierto, en la cual parece de que te estás ahogando, en la cual parece que nadie llega a tu auxilio en ese momento. Pero Dios está allí siempre. Y esa es la convicción que usted y yo tenemos que tener. Momentos en los cuales Dios nos permite atravesar, como decía nuestro hermano mientras ministraba, desiertos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para aprender a crecer, amados.
en nuestra fe, para que podamos ir creciendo en nuestra fe, para que te des cuenta que cuando estás allí en el desierto y cuando no hay nadie que te pueda ayudar, te vas a dar cuenta que el único que te va a ayudar va a ser solamente Dios. Esa fe en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, de turbulencia, problemas económicos. ¿Cuántos no tienen deuda acá? Levante la mano. Uy, solo endeudados tengo acá. Yo que quería pasarle la mía. ¿Cuántos no tenemos problemas? Mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos necesidades? Todos tenemos. Sean necesidades de cualquier tipo de índole, económica, entre tantas otras cosas. Pero mi fe y mi convicción delante del Señor tiene que ser que cuando hay, gloria a Dios, y cuando no hay, ese fe, ¿sí? Ese fe. Cuando hay para el chorrillano, gloria a Dios. Cuando hay para ir a comer un par de pupusas de chipilín, gloria a Dios. Y cuando no hay, mire, y reitero y corrijo esta palabra, no es que no haya, porque Dios siempre provee. ¿Sí? Dios siempre provee. Entonces, cuando hay, gloria a Dios, hoy vamos a comer pollo. Gloria a Dios, dice. Pero cuando vamos a comer solo pastita en blanco, hermanos, dice la Biblia, gloria a Dios. Y cuando hay solo frijolitos parados, duros, hermanos, gloria a Dios, hermano. Esos frijoles duros, hermanos, que venden acá, que uno dice, gloria a Dios, porque hay frijolitos con una tortillita, hermano, y un pedazo de queso. Wow. Esa es la fe. Poder ser agradecido con Dios durante todo el tiempo. Porque a través de tu adoración, a través de la gracia que tú das delante del Señor, a través de eso Dios te va a bendecir. Porque lo que Dios quiere es que el cristiano deje de lamentarse todo el tiempo. Porque ese es uno de los mayores problemas. El cristiano vive lamentándose todo el tiempo. Non ce la faccio più, pastor. Solo a mí. Que yo no sé, pastor. Algo estaré pagando. De seguro sí, hermano. Algo estarás pagando. Pero más que allá, más que todo eso, Dios quiere ver nuestra acción. Dios quiere ver mi reacción delante del Señor. ¿Cómo yo reacciono delante de Él? Tenemos que ser cristianos de convicción, porque no necesitamos ver para creer. Se lo vuelvo a reiterar. Tenemos que ser cristianos de convicción, porque no necesitamos ver para creer. Yo tengo que tener convicción y que no nos vaya a suceder este ejemplo. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Uno de los ejemplos, hermanos, más grandes que tenemos. Juan 20, 24 hasta el 29. ¿De quién le estoy hablando? De Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no estaba, dice, con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo,
si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Es que usted bromeando está, pastor. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba, dice, Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas, dice, llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: Shalom Ubrahim, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dijo? ¿Cuántos Tomás vinieron esta mañana? No levante la mano. Y le dice: y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino, dice, creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me ha visto, Tomás, creísteis. Pero bienaventurado los que no vieron y creyeron. Por eso le vuelvo a reiterar: tenemos que ser cristianos de convicción, porque no necesitamos ver para creer, sino con la convicción, la fe y la certeza de quién es Dios y que Dios sí lo puede hacer. Esa es la fe que tenemos que tener. Le decía al inicio, o le preguntaba: ¿cuántos tienen fe? Les decía, una cosa es tener fe y otra cosa es dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una iglesia, puedo permanecer en una iglesia, y yo puedo estar aquí, me puedo deleitar y puedo escuchar palabras, y mis emociones se pueden, hermano amado, alterar, se pueden, qué sé yo, en ese momento activar. Y puedo irme y salir de esa puerta emocionado, y qué bonita palabra, y qué bonito cantaron los hermanos, y qué lindo estuvo el culto. Y está bien. La pregunta es: cuando saliste de la iglesia y te llegó la mala noticia y afuera te estaban esperando, ¿cómo actuamos? Se me fue el gozo, pastor. Es que el diablo, amado, muchas veces el diablo no tiene nada que ver. No. La fe es diferente, porque la fe no actúa a través de emociones. La fe es convicción y es certeza que a pesar de que tú estuviste acá, te deleitaste, terminó el culto, te dieron una mala noticia, tú sigues adorando y creyendo al Señor que Dios puede obrar en tu vida o en la necesidad que tú tienes. Esa fe, esa es convicción. Pero cuando alguien se mueve por emociones, en el momento, mucha gente se va a dar cuenta a nivel mundial, estoy hablando en términos generales de las iglesias, y no está mal que lo haga, no, yo soy uno que insto a la iglesia para que pueda adorar, para que pueda exaltar al Señor, soy uno. Pero así como nosotros cantamos, así como nosotros danzamos, que acá no veo que casi nadie danza, hermano, son unos 2 que 3 contaditos. Que así como nosotros aplaudimos, que así como nosotros cantamos y hacemos tantas cosas, podamos hacerlo también en el momento de la prueba. Cuando el marido se te levanta y te comienza a insultar, cuando la mujer se te levanta,
cuando el hijo se te levanta cuando te llama tu jefe y te dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, búscate otro trabajo. ¿Sí? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos. Con nuestros sentimientos vamos a crolar, nos vamos a destruir. Pero con la fe y la certeza y la convicción que puedo tener en Dios, en ese momento de prueba, en esa mala noticia que te puedan dar, el único que te va a sostener va a ser Dios. ¿Sabes por qué? Porque en los problemas y en las necesidades y en lo que podamos vivir, el pastor no va a estar contigo. El diácono no va a estar contigo. El hermano no va a estar contigo. Pero asegúrate que Dios esté contigo. Y esa tiene que ser la convicción de cada uno de nosotros. Estaba Tomás, hermanos, uno de los discípulos de Jesús. Es que si yo no veo, no creo. Pastor, ¿y usted cree que Dios puede sanar? Yo les digo, sí. ¿Será cierto? Pastor, ¿usted cree que Dios puede restaurar la vida de alguien? Amén, hermano. Yo no sé. Quizás sí, ¿verdad? O quizás no. Con que Dios dijo. ¿Se recuerdan? Con que Dios dijo. Ese con que Dios dijo es la duda que Satanás puede meter en la vida del cristiano. Y cuando alguien vive con la duda, con que Dios, ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Usted cree que Dios puede actuar? Si dudamos, ¿cree que Dios puede actuar? ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? Cuando hay duda, dice, tenemos que creer. Tenemos que aprender a creer. Pastor, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero mi convicción tiene que ser que Dios puede obrar y que Dios lo puede hacer. No como Tomás. Hebreos 11, capítulo 2, versículo 3. 11, 2 y 3. Porque vuelvo a reiterar, la fe que se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de qué cosa? De lo que no se veía. Entonces no podemos solamente creer por lo que vemos, sino por lo que no se ve. Déjame el versículo 2, por favor. La fe, por ella alcanzaron buen testimonio, dice la palabra, los antiguos. Vamos al 5, pasa al 5, allí mismo. Esa fe, ahí en la Biblia comienza a enumerar un elenco de personajes que vivieron por fe. Comienza a hablar acerca de Enoc, que fue, dice, traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dos personajes que no murieron, Enoc y Elías.
dos personajes. Por la fe, versículo siguiente. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea, dice, que la hay, y que es galardonador, dice, de los que le buscan. Por la fe también Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero, dice, de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob y coherederos, dice, de la misma promesa. Hablando de Abraham, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún, dice, fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Abraham, hermanos. Salieron, dice, como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe, una fe que se ve y que da testimonio de lo que se dice, de lo que se profesa, que no solamente es para nosotros, sino que otros también la ven. Testimonio, le decía, agradable también para con Dios. Testimonio a través de las decisiones que usted y yo tomamos para Dios. ¿Lo sabía? Testimonio, decisiones que tomamos. Hace un tiempo atrás, me recuerdo, trabajaba media jornada. Le hablo hace 15, 16 años aproximadamente atrás. Estaba trabajando media jornada, o sea, hasta mediodía, ¿no? De las 8 de la mañana hasta mediodía. Y estaba endeudado, como muchos de ustedes, y no me alcanzaba para pagar. Y resulta que en ese periodo mi esposa también estaba sin trabajo. Y bueno, pues, hermanos, con 4 horas todos los días, ganando poco. En una ocasión, desesperado, escúchame esto, era cristiano como ustedes. Ansi era líder de la iglesia, diácono. Y me recuerdo muy bien, amado, de que comencé a hacer cálculos. Tengo que pagar a Fito, tengo que pagar boletas, tengo las niñas, tengo esto, tengo lo otro. Y trabajo media jornada, hermanos. ¿Qué hago? En mis momentos de desesperación dije, voy a cambiar trabajo. Voy a cambiar un trabajo que me ofrecieron, ganando casi, bueno, un poquito más del doble de lo que yo estaba ganando. Y comencé a hacer cuenta, wow, con este sueldo yo logro pagar esto, 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 y todavía me quedan para los churritos para las niñas. O sea, para las golosinas, hermanos. Y comencé a hacer cuentas. Pero ¿saben qué sucedió? No le consulté a Dios. Decido cambiar trabajo.
Y quise comenzar a trabajar como algunos de los hermanos trabajan acá de corriere, o sea, conseñando pacos en los camiones. Y me recuerdo muy bien el primer día de trabajo. Llegué a la empresa. Yo me esperaba ver un camión en buen estado. Pero al que va por primera vez, le dan el camión que no sirve. Como quien dice, si choca, si lo destruye, pues un camión viejo. Tenía mucho juego en el manubrio. Los vidrios no se abrían, no se cerraban. O sea, si usted los abría ya no los podía cerrar y viceversa. Tenía mucho juego en el cambio, hermanos, de velocidades. Para poder frenar ese camión tenía que comenzar a frenarlo unos 200 metros si es posible antes. O sea, para que tenga idea. Y me recuerdo muy bien, estaba regresando de una de las conseñas, mi primer día de trabajo, desde Parma. Porque al primero, el que comienza a trabajar, lo mandan, hermanos, donde nadie quiere ir. Me recuerdo muy bien, me mandaron hasta Casalmayores, cerca de Parma. Y mientras estaba regresando, ese camión viejo que me habían dado, en una de las calles angostas de las provinciales, ese camión, en una de las llantas de atrás, pega en el borde, hermano, en la orilla del borde de la calle. Y comienzo a esbandar, como usted no tiene idea, con el camión todavía lleno de mercadería. Comienzo a esbandar. Venía otro vehículo de la parte opuesta, que por la misericordia y la gracia de Dios ese hombre se logró detener a tiempo, porque si no me lo pasaba llevando también. Me quedé atravesado en la calle. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no le consulté a Dios. Llegué a la empresa, llegué pálido, asustado, como usted no tiene idea. Estaban otros salvadoreños que trabajaban con el mismo jefe y me dijeron: mira, con ese camión todos los que han venido se han escapado a matar. Qué buena noticia. Pero es decisión tuya, me dijo uno de los que estaban allí. Logré entender en ese momento que me había equivocado por no haberle consultado a Dios. En ese momento le llamé al dueño del camión y le agradecí por la oportunidad de trabajo y le dije: acá están las llaves. Quiero resumírselo. Si usted me pregunta el día de hoy: pastor, ¿usted cuántas horas trabaja? Las mismas horas que trabajaba hace 15 años atrás. Pastor, ¿le ha hecho falta algo hasta el día de hoy? Nunca me ha hecho falta nada. Aún más, Dios me bendijo y me sigue bendiciendo el doble de lo que Dios me bendecía antes. ¿Sabe por qué? Porque a través de las decisiones que tomamos, Dios nos va a honrar también a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque en el trabajo que yo iba a desempeñar como corriere, yo iba a estar empeñado toda la semana de lunes a sábado y no iba a tener tiempo para congregarme ni buscar de Dios. El único día que yo iba a tener libre iba a ser el domingo, y yo estaba más que convencido que ese día domingo no iba a servir para ir a la iglesia, sino para descansar y dedicárselo a mi familia. ¿Sabe que Dios tuvo que utilizar ese camión viejo? Gracias a Dios no me maté ni hice ningún accidente, pero pude entender, amado hermano, que usted y yo no tenemos que depender por lo que tenemos, sino por lo que Dios provee en nuestras vidas. Logré entender y dije: Señor, me equivoqué, perdóname. Perdóname, Señor, porque quise hacerlo a mi conveniencia, a mi necesidad de lo que yo quería, sabiendo muchas veces a lo que Dios a nosotros nos ha llamado. ¿Por qué le digo esto? Porque a través de nuestro testimonio la fe va a ser visible también para los demás.
¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Pastor, es que yo le estoy orando al Señor, vuelvo a reiterarle, por un trabajo, pastor. Escúcheme esto, para que no vaya a caer en el mismo error. Algunos me dicen, pastor, yo le estoy pidiendo al Señor para que Dios me dé trabajo. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? Que no sabemos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque la primera llamada que te cae para un trabajo, esa primera llamada que te cayó fue la primera que aceptaste, sin importar que le ibas a robar tu tiempo a Dios. La primera llamada que te cayó, no discerniste si era de parte de Dios o no era de parte de Dios. Pero es que Dios sabe, pastor, mi necesidad. Sí, Dios la conoce. Y Dios sabía que quizás ese trabajo que te llegó no era para ti. Dios tenía otro mejor para ti. La fe que se ve va a dar testimonio a través de las decisiones que usted y yo tomamos para honrar a Dios. Pero es que es del Señor, pastor. Me van a pagar 1,500 euros, pastor. Y eso es de Dios. El único problema que tengo que trabajar de lunes a domingo, pastor. Ese es el pequeño problema nomás. ¿Será de parte de Dios? Ese es el único problema, el pequeño detalle. Por la fe. Se lo he dicho, no por lo que te van a pagar. Ustedes me preguntarán, pastor, ¿usted cuánto gana? Lo mismo que ganaba hace 15 años atrás. Pastor, él alcanza, hasta me sobra, hermano. No sé ni de dónde. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a confiar, a creer en Dios. No por lo que tú tienes. ¿Sabes qué lucha hoy con los cristianos? Congréguese. Busque del Señor. No le robe el tiempo a Dios. Cuesta, hermanos. Que podamos presentarnos delante del Señor aprobados, como se presentó Abel delante de Dios. Los dos, ¿no? Abel y Caín. Pero la ofrenda que presentó Caín no fue agradable delante del Señor. La fe que se ve tiene que ser una fe que tiene que ser agradable y aceptable delante de Dios, por las decisiones que usted y yo tomamos delante de Él. Porque Dios honra a quienes lo honran. Dijo el salmista David: joven fui y he envejecido, pero no he visto, dice, a quien ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es fe, esa es convicción. No por lo que tengo, sino porque sé que hay un Dios que provee todo el tiempo. ¿Sí? Esa es fe. La fe que se ve y que se transmite a los demás. Estoy cerrando acá. El mundo, amados, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, nos está consumiendo paulatinamente. Siempre se lo he dicho. Nos está consumiendo paulatinamente. Trabajamos, bueno, algunos trabajan desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Y los va a ver como que son sonámbulos, hermano. Así caminan ya algunos. Acá vengo a pastarme. Todo es eléctrico, vienen.
El mundo nos va consumiendo paulatinamente. Y es lo que Satanás pretende en la vida del cristiano: consumirnos paulatinamente. Porque a veces creemos que por trabajar más vamos a ganar más y la vamos a vivir mejor todavía. No, hermano. Brava, hermana. Más gana, más gasta uno, hermano. Testimonio, recuérdeselo. Por la fe entendemos que fue Dios, le decía, que ha creado todas las cosas, a nosotros mismos, que también todo lo que sucede en nuestra vida Dios lo permite siempre con un propósito, como la historia de José, ¿se recuerdan? ¿No? José, el joven que lo vendieron sus hermanos, lo querían matar, estuvo preso. Pero hay algo que siempre me impacta de esa historia, y es que dice la palabra: Dios siempre estuvo con José. Dios siempre estuvo con José. Y que nosotros podamos estar y tener esa convicción que Dios pueda estar con nosotros. Porque si Dios está contigo, amado hermano, no te va a hacer falta nada. Dios te va a proveer todo. Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios va a usar a quien tiene que usar para bendecirte. Ahí estaba Elías, hermano, pidiendo morirse a Dios, ¿se recuerdan? Señor, mátame, he quedado yo solo, Señor. No, deja de estar llorando, deja de estar haciendo capricho. Me imagino yo a Dios, hermano. Señor, mátame. Yo me imagino a Dios como el papá. No, el papá, ya te va a pasar. Deja de estar llorando ya. Es que me voy a morir. No, no te vas a morir todavía, tranquilo. Es que voy a comer, tranquilo, ya. Mandamos unos cuerpos ahí que vayan a traer pan y carne y que te den de comer por la tarde y por la noche. Y que ahí está el rollo de querer, toma agua también allí. Ya. Y a veces nosotros ahogándonos. Y Dios de tranquilo, ya va a pasar. Póngale la mano a su hermano y al costado, ya tranquilo, ya va a pasar. No te vas a morir, dígale. Ya va a pasar, ya no llores. Para de sufrir. Ya va a pasar. Creemos de que ya, ¿verdad? Ya la justa, ya. No. Ya va a pasar, hermano. Ya va a pasar. Pero esté convencido, la convicción y la fe, que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Que lo que tú estás pasando es pasajero. Y que Dios tiene el control en tu vida. Póngase de pie, por favor. Dios tiene el control de todo lo que estás viviendo. Una fe visible. Por esto dice Santiago, versículo 19. Amados hermanos, todo hombre, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera o se considera un espejo, dice, su rostro natural. La fe, amados, esa fe que no es sentimientos,
Esa fe que va más allá de lo que nosotros podemos creer, de lo que nosotros podemos pensar. Esa fe que actúa en nuestras vidas. Ya va a pasar. Recuérdate, ya va a pasar. Ya va a pasar. No estás solo, no estás sola. Y que cuando Dios obre, podamos ser agradecidos con Dios. Que la gente vea o pueda ver lo que Dios va a hacer, está haciendo y va a seguir haciendo en tu vida. Para que la gente pueda ver que lo que el hombre no pudo hacer, hay un Dios que sí lo puede hacer. Esa es la fe. Cierre sus ojitos, por favor. Señor, yo clamo, Jesús, por tu iglesia, por tu pueblo, esta mañana, para que les ayudes, para que les bendigas, para que les fortalezcas a cada uno de ellos en los momentos de prueba, en los momentos de necesidad, en lo que puedan estar, Señor, viviendo, atravesando, que sé que no es fácil. Pero sé también, Señor, que contigo no es difícil si aprendemos a vivir confiados en tu presencia. Ayuda a tu iglesia, por favor. Ayuda a tu iglesia, Jesús. Dígaselo esta mañana. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Así es, Jesús. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Así es, Jesús. Necesito de ti, oh Padre. Necesitamos de ti, Jesús. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura. Así es, Jesús. Sana todas las heridas, caminar en santidad. Obra, Jesús, esta mañana. Quiero amarte solo a ti. Obra en tu Desde iglesia. encontré mi primer amor. Obra en tu pueblo. Haz un milagro en mí. Créale al Señor esta mañana. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Dígaselo esta mañana. Necesitamos de ti. Necesito de ti, oh Padre. Así es, Jesús. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, de tu amor
estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura y sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Créale a Jesús. Créale a Jesús esta Haz mañana. un milagro en mí. Créale a Jesús esta mañana.